Este sermón fue predicado el 20 de abril en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosi, titulado Pascua 2025, Vida después de la vida. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces también nosotros éramos falsos testigos de Dios, porque testificábamos que Él había resucitado a Cristo, a quien no resucitó. Si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 2 al 14. Es domingo de Pascua. Desde el primer siglo la Iglesia ha conmemorado la resurrección de Jesús, reuniéndose para adorar el primer día de la semana, el día del Señor. Sin embargo, no debemos hablar de la resurrección del Señor solo una vez al año durante la Pascua. En cada servicio profesamos nuestra fe en la resurrección, que es la razón por la que nos reunimos en la iglesia el primer día de la semana. La fe en la resurrección es una verdadera clave de las Sagradas Escrituras. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15, 14. El cristianismo es ante todo la fe en que Cristo no permaneció en el sepulcro, que de la muerte resplandeció la vida, que con la resurrección de Cristo fueron derrotados las tinieblas, el pecado y la muerte. Si Cristo no resucitó, en vano nos reunimos aquí, en vano es este sermón y en vano creemos. Si no hay resurrección, el cuerpo al final de la historia, entonces no hay resurrección en medio de la historia. Pablo quería que los corintios entendieran que no podían aceptar la resurrección de Jesús sin aceptar también su propia resurrección. Parece preguntarles, ¿estáis de acuerdo en que Jesús resucitó de entre los muertos? Si es así, debes tomar una decisión. Si Jesús resucitó, entonces los muertos resucitaron. Si los muertos no resucitan, tampoco Jesús resucitó. Pero Cristo ha resucitado, lo que significa que nosotros también resucitaremos. Y hoy hablaremos de cómo la resurrección de Cristo se relaciona con nosotros, qué impacto tiene en nuestra esperanza para nuestro futuro. La resurrección de Cristo nos enseña que lo físico y lo material es bueno. Jesús no fue al cielo en forma espiritual después de su muerte. Resucitó entre los muertos en un cuerpo glorificado y ese cuerpo partió al cielo. Por lo tanto, el destino final de Dios para nosotros no es convertirnos en espíritus etéreos, seres desencarnados. El estado después de la muerte en el que las almas de los salvados van al cielo es temporal. Dios salva nuestra alma inmediatamente después de la muerte, mientras las almas en el cielo esperan la salvación del cuerpo, que ocurrirá al día de la resurrección cuando Cristo regrese a la tierra. En 1 Corintios 15, del 42 al 44, el apóstol Pablo presenta una gran metáfora, comparando nuestra vida presente con un tiempo de semilla y siembra, y el día de la resurrección con un tiempo de cosecha gloriosa. Lo mismo ocurre con la resurrección. Lo que se siembra corruptible resucitará incorruptible. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en alabanza. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo físico, también hay un cuerpo espiritual. Siendo esta metáfora, las semillas pueden parecer bastante insípidas, pequeñas o un poco secas.
La comparación es particularmente adecuada porque hay una continuidad completa entre la semilla y la planta que crece a partir de ella. Al mismo tiempo hay una aparente discontinuidad en la apariencia. La semilla está enterrada en el suelo y parece inútil. La semilla cae en el barro, arrojada como si nada. Pero con la llegada de la primavera crece de la tierra y se eleva en gloria. Por eso no en vano celebramos la Pascua en primavera. La semilla en sí es débil, pero la planta que crece de ella es poderosa y llena de vida. Actualmente vivimos en nuestras semillas, pero después de la resurrección viviremos en cuerpo. Sí, físicos, pero transformados como el cuerpo de Jesús después de la resurrección, el cual no está sujeto a la descomposición, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Pero nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual por el poder con el cual puede sujetar asimismo todas las cosas, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que semejantes al cuerpo de gloria suya. Filipenses 3, del 20 al 21. La diferencia entre una semilla y la planta que de ella nace es enorme. En la etapa de plantación e incluso de crecimiento parece inimaginable que esta semilla pudiera crecer hasta convertirse en un magnífico árbol o un hermoso arbusto. Me gusta caminar por nuestro jardín y ver cómo han crecido las plantas que mi esposa y yo plantamos hace algunos años. Mi esposa le gusta llamarme para mostrarme cuánto han crecido sus arbustos. Cuando los plantamos, quizás eran semillas, pero eran pequeños arbustos. Hay algo milagroso en el hecho de que Dios inscriba un patrón en una pequeña semilla, de la cual crece algo maravilloso. Esta analogía es tan apropiada que hoy nos resulta difícil imaginar la gloria de la resurrección y un cuerpo nuevo que no muere. Pero esta es la realidad de la vida con Dios, que no caminamos en la vista, caminamos en una fe basada en fundamentos sólidos, la palabra de Dios. Si alguien sabe cómo funciona el mundo, no le preocupa tener una pequeña semilla. Él simplemente lo entierra y lo riega con la creencia de que dará fruto. Si alguien sabe cómo funciona el mundo, no le preocupa tener un cuerpo sujeto a la enfermedad, la muerte y la corrupción. Lo usamos como vaso de alabanza a Dios, sirviéndole fielmente con la convicción de que en el día de la resurrección será transformados en un cuerpo incorruptible. La esperanza de la resurrección se revela plenamente en el Nuevo Testamento, especialmente en la obra de Jesús. Sin embargo, a veces podemos oír la creencia de que en el Antiguo Testamento no existía una conciencia real de la otra vida y de la esperanza de la resurrección. Esta es una suposición falsa. Podemos admitir que en el Antiguo Testamento la resurrección no es tan central como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto también está claramente establecido allí. Marta, que aparece en Juan, una creyente común y corriente que en aquel entonces solo tenía el Antiguo Testamento, sabía que su hermano resucitaría de entre los muertos en el último día. ¿Cómo supo ella sobre esto? De los escritos del Antiguo Testamento. Jesús le dijo: tu hermano resucitará de entre los muertos. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 11, del 23 al 24. Así que Marta, aunque solo tenía el Antiguo Testamento y aunque Cristo aún no había resucitado, esperaba la resurrección de Lázaro en el último día. Otro ejemplo: los fariseos eran el partido ortodoxo y los saduceos el partido liberal. Los fariseos creían en la resurrección,
porque los saduceos decían que no hay resurrección de muertos, ni ángel, ni espíritus. Pero los fariseos reconocen ambos, Hechos 23:8. El Salmo 16 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tú de nuevo veas el sepulcro. Salmo 16:10. Este salmo se cita varias veces en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles anunciaron la resurrección de Cristo, Hechos 2:27, 13:35, 13:36. Daniel predijo la gloria de la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Daniel 12:2. También la resurrección fue la esperanza de los creyentes, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Antiguo. No creemos en la resurrección para sentirnos mejor en esta vida. Creemos en ello porque Cristo resucitó. Y por ello las Sagradas Escrituras nos aseguran esta verdad. Por eso la noticia de Pascua es una gran noticia. Dios nos trajo buenas noticias. Tan cierto como es el día de la muerte, tan cierto como es el día de la resurrección, se acerca al mismo ritmo. Dicen que dos cosas son seguras en la vida: los impuestos y la muerte. Pero podemos añadir tres cosas: impuesto, muerte y resurrección. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Juan 5:25. Por tanto, la resurrección es segura. Por eso en el símbolo niceno-constantinopolitano del 381 después de Cristo, cuando leemos las palabras sobre la resurrección de la carne, aparece la afirmación espero la resurrección de los muertos y la vida eterna en el mundo venidero. Antes, en la profesión de fe decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Profeso la fe en un solo bautismo. Decimos creo, confieso. Aquí en el contexto de la resurrección decimos espero esto. Significa que nuestra fe se transformará en algo activo. Si esperamos algo, no es un estado pasivo. Esperamos con esperanza y esperamos algo seguro. No decimos, por ejemplo, creo en la llegada de la primavera. Decimos estamos esperando que llegue la primavera, porque sabemos que vendrá. No es algo potencial, sino seguro. La primavera acaba de llegar. Necesitamos tener esta perspectiva de esperar la resurrección, cuando nos recuerda que al final de la historia hay un final feliz. Puede que no veamos un final feliz para un capítulo de nuestras vidas, y a veces nos preocupamos demasiado. Pero al final de la historia no es el final del capítulo. Los capítulos pueden terminar con una tensión que nos hagan querer pasar al siguiente y seguir leyendo. No tenemos la promesa de que el capítulo terminará bien, pero sí tenemos la promesa de que todo, incluso los capítulos trágicos, conducen finalmente a un final feliz, a la resurrección del cuerpo, a la vida en una nueva tierra y en un nuevo cielo. ¿Estamos preocupados por algo? Pensemos: recibiremos un cuerpo nuevo, estaremos con Jesús para siempre, ya no seremos mentidos, heridos, abandonados, no estaremos enfermos, no habrá lágrimas, miedo ni gritos, habrá alegría eterna de vivir con Dios y con sus hijos. El teólogo ortodoxo Alexander Sheinman afirmó: espero la resurrección de los muertos, porque me ha sido dada, porque toda la fe del cristianismo no es otra cosa que el conocimiento interno, pero evidente, de que el hombre está llamado a la eternidad. C.S. Lewis escribió la famosa frase: si encuentro dentro de mí deseos que nada en el mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. La buena nueva no se trata solo de decir llenen sus corazones de alegría, o al
creer en Jesús, sus problemas desaparecerán. La buena noticia es, el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó de entre los muertos hace 3 días según las Escrituras. Esto lo cambia todo. El significado de la buena nueva está en los acontecimientos de la vida de Jesús. La buena nueva no se trata de dejar la tierra e ir al cielo. Por supuesto, después de la muerte los salvados van al cielo, pero el objetivo final de Dios no es transformar el alma al cielo, sino que el cielo venga aquí. La buena nueva trata de conectar el cielo con la tierra, el alma con el cuerpo. Se trata de renovar la creación, de no escapar de ella. Dios nos dice, la tierra está afligida por el pecado, así que huid de ella. Él dice, lo arreglaré, lo renovaré. La resurrección es la confirmación de esta promesa. La esencia final de la Biblia no representa a las almas salvadas yendo al cielo contra una tierra en llamas, como en las películas de Rambo, donde el heroico caminando marcha hacia adelante con la jungla o las bases militares rusas ardiendo detrás de él. El libro de Apocalipsis nos pinta la imagen de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo a la tierra, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, que es un solo y mismo lugar. Si nuestra patria está en el cielo, pero desde allí esperamos la venida del Salvador, así que no se trata de que volvamos a la capital para vivir con el Rey. Es Él quien prometió venir desde allí para transformar nuestras vidas. Aquí nuestra estancia en el cielo es un estado temporal, porque nuestra esperanza es la resurrección del cuerpo, la redención de todo el hombre. No solo se muestra alma, sino también nuestro cuerpo. Pensémoslo de esta manera. Dios creó este mundo a lo largo del tiempo. Él amó tanto a este mundo que envió a su Hijo a morir por el mundo. Todo esto demuestra que Él tiene un plan para el mundo, y es un plan de renovación, no de destrucción. Él no creó este mundo para quemarlo en el fuego. Vayamos más allá y pensemos en el hombre, en nosotros mismos. Dios colocó al hombre en el mundo para reflejar su gloria y tener una relación con nosotros. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios nos dijo, está bien, deja que el cuerpo del hombre se pudra en la tierra, y yo disfrutaré de su forma inmaterial. El diablo no frustró los planes de Dios de abandonar la creación física. No ocurrió nada de eso. Cuando pensemos en el futuro, pensemos que seremos más humanos, no menos, precisamente después de la resurrección y la nueva creación. El propósito de Dios no es arrancarnos de nuestro cuerpo para que podamos disfrutar de una existencia inmaterial. El propósito de Dios es la salvación del alma y del cuerpo. Si ahora podemos admirar la música, el amor, la luz, la risa, el sabor, la amistad, los colores, sería extraño que en la nueva creación estas cosas ya no tuvieran ningún significado. Citando a Sheyman, la resurrección de Jesús significa que nuestro objetivo final también es la resurrección. La resurrección de Jesús es el inicio de la renovación del mundo, de su transformación. Por eso a Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos. Y así el apóstol Pablo nos recuerda que el objetivo último de Dios para nosotros es nuestra resurrección, la reunificación de lo que fue separado por el pecado, es decir, Dios y el hombre, el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma. Por tanto, declaramos con la Biblia que el último enemigo
en ser destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. El mundo no será destruido, el mundo será salvo. Juan 12, 47. Y los que confiaron en Jesús resucitarán a la vida eterna. Por eso creemos en la resurrección del cuerpo. No os maravilléis de ese mundo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que han hecho el bien saldrán a resurrección de vida, y los demás, habiendo hecho lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:29. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primogénito, luego en su venida los que son de Cristo. 1 Corintios 15, 23. Amén.